Hola, esto es Hijos del Pádel, un podcast donde el deporte se conversa. Valentino Livac, oriundo de Villa Mercedes, San Luis, se coronó campeón del mundo de pádel en Qatar 2024. En esta entrevista nos habla sobre sus orígenes, los secretos de la disciplina, el auge del deporte y más. Cada vez que inicio una nota con diferentes deportistas, es como indagar un poco los orígenes del deportista y bueno, remontarnos un poco a Villa Mercedes, San Luis, y sé que tenés ya desde muy chiquitito un gran arraigamiento en lo que es el pádel, sé que también incurriste en lo que es fútbol, tenis, inclusive tus padres tienen un club. Puede ser que se llame, estuve averiguando, por ahí me estoy equivocando, Smash Paddle. Sí, Smash Bros. Ok. Exactamente. ¿Cómo era tu dinámica de vida dentro del club? Bueno, desde un principio yo siempre dije que el club fue mi primer casa y lo que era realmente mi casa era como mi segunda casa, ¿no? Al final yo iba a mi casa solamente a dormir porque después me levantaba, iba al colegio y ya en el momento en el que salía del colegio estaba todo el día en el club. Eh, a días que almorzaba, merendaba, cenaba ahí y sigue siendo así las veces que voy a Argentina, trato de disfrutarlo mucho eso. Y bueno, un poco mi vida fue siempre así, ¿no? Estar todo el tiempo en el club, en cada rato libre que había, meterme en las canchas a jugar, si faltaba alguien en algún turno, inmediatamente yo estaba a nivel, intentaba también ahí poder participar. Un poco eso, ¿no? También tuve etapas en las que jugaba al tenis y en las que jugaba al fútbol, como vos dijiste, pero nada, siempre al final estaba en el club de pádel, me iba a fútbol 1 hora y media, dos, las que estaba ahí, y me volvía al club. Entonces siempre estuve conectado con el pádel, por así decir. Es más, una vez estuve entrevistando a Podoroska, bueno, más ligado a lo que es el tenis, y ella me decía que como que el club lo utilizaba justamente como su segunda casa, pero prácticamente ella decía que encontró en el deporte como un lugar para conocerse. Claramente, ahí como club social que está impulsado por tus padres y en el tiempo, ¿utilizaste el deporte también para ir conociéndote como persona y también como deportista, claramente? Sí, totalmente. O sea, yo creo que el club fue gran parte de mi educación, por así decirlo, ¿no? Ujú. Aprendí muchísimo a través del deporte. Era, se puede decir de los chicos que me gustaba quedarme en el club, siempre estábamos hasta tarde, entonces, no sé, en verano ver Australia Open y siempre viendo tenis, siempre que se podía ver pádel, lo coincidían con los horarios, que antes era un poco más complicado también, intentaba. Y yo creo que también mi educación pasó un poco por ahí, ¿no? Estoy totalmente agradecido a mis viejos siempre y cada vez que puedo se los digo, pero sí, como decís vos, creo que el club también llevó a forjar una cierta personalidad y, y por eso también te digo que cada vez que puedo intento volver al club. Y además, ese espacio de formación también, como bien decías, y claramente, seguramente acompañado también por tus padres, como que te impregna también tema de valores, ¿no? Bueno, cuando digo educación creo que incluyo todo eso, ¿no? Mis amigos, mi familia, al final prácticamente toda mi familia siempre o iban al club o jugaban, uno de mis tíos era profe, entonces siempre tuve, por así decir, esos valores del club, ¿no? Y de amigos y de compartir y, y bueno, la verdad que yo encantado y creo que disfruté muchísimo toda esa etapa. Es más, yo cuando empezaba a entrevistar a tenistas, les decía, ¿por qué eligieron un deporte individual? ¿No? Y yo veo que vos estuviste atravesando tenis, que es un deporte individual, más allá de los Sí. dobles, fútbol, que es un deporte colectivo, y después te terminaste decantando en el pádel, que bueno, tiene esta conformación de parejas o de duplas. ¿Por qué te terminaste decantando en el pádel? ¿Qué le encontraste al pádel de diferencia de los otros deportes? Bueno, yo desde un principio, desde muy, muy chico, desde los 3 4 años, según lo que me dicen, ¿no? Porque claramente yo no me acuerdo muy bien. Siempre empecé con el tenis, ya siempre jugando al pádel también, pero lo principal, por así decir, que tenía era el tenis.
Y claro, había cierta edad que normalmente los chicos empiezan a jugar 7 o 8 años y yo a esa edad ya llevaba 3 4 años jugando, entonces como que se me hacía complicado, por así decir, encontrar gente con quien jugar, ¿no? Mm. En mi nivel hiper mega básico, pero... eh, y en pádel me encontré un poco con eso, en que podía jugar con gente mucho mayor que sin importar que yo tenga 7 8 años, ya podía entrar en torneos, podría, bueno, en el club hacer turnos todos los días. eh, y por eso también un poco el pádel. Y también, bueno, jugué, creo que fueron 2 años de fútbol, pero nada, al final fue algo que quería probar. Al final todos mis compañeros del colegio jugaban al fútbol, creo que como cualquier chico de Argentina quiere jugar al fútbol y al final fueron 2 años en los que prácticamente no, dejé un poco de jugar al pádel, ¿no? O sea, seguía participando solo de los torneos, pero ya no jugaba durante la semana, era como... Y bueno, ya llegó un momento en el que me terminé decidiendo, le dije a mis padres que solo quería jugar al pádel y desde ahí que ya no, no frené más. Yo creo que alrededor de los 10 11 años. Investigando también para hacer la nota, vi una nota que te hicieron donde, bueno, vos te describiste como persona. Y una de las características que mencionaste era que era un pibe o un chico tranquilo. Entonces yo Sí, decía, sí. bueno, es un chico tranquilo, pero al mismo tiempo juega un deporte como el pádel que es muy frenético. ¿Cómo te llevas con esa dualidad entre ser un chico tranquilo y al mismo tiempo jugar un deporte tan frenético? Bueno, yo creo que cuando me defino un poco fuera, bueno, fuera y dentro de pistas, al final me considero tranquilo. eh, en general, para entrenar, la verdad que me gusta bastante entrenar y todo, pero al final creo que de lo que más nos lleva a todos los que participamos del circuito es competir, ¿no? Mm, Entonces ahí es un poco cuando dejamos un poco todo de lado y entramos en pista. claro. Pero sacando eso, creo que soy, bueno, me sigo considerando tranquilo, no sé de cuál nota habrá sido, pero me considero bastante tranquilo y sobre todo muy, muy cercano a mi círculo, ¿no? Tanto cuando estoy en Argentina a mi familia, cuando estoy acá en España a mi equipo, amigos, eh, y bueno, trato también de disfrutar eso. En esa cuestión, bueno, en lo que fueron tus orígenes, volviendo un poquito a eso, ¿cómo fuiste mejorando en el tiempo? Porque sé que uno inclusive empieza a jugar dentro de los que son las competiciones satélites o las competiciones menores del pádel, empieza a jugar muy de pequeño, 10, 11, 12 años, y empieza a escalar. ¿Cómo fuiste mejorando con el tiempo tu técnica? ¿Qué importancia tiene la técnica en el pádel? Bueno, creo que es súper importante, ¿no? Obviamente, como todo, al final, mientras más de chico se hace, puede llegar a salir más natural, por así decir. Yo al final jugaba partidos con amigos, me animo a decir todos los días, menos el Ujú. fin de semana a lo mejor. Siempre que había un torneo amateur en mi club o en el club de la ciudad, intentaba participar. Y un poco en el momento en el que yo empiezo a entrenar fue, bueno, un poco antes y después del Mundial de 2017, ¿no? En el que clasificó a un Mundial de Menores con 12 años. Yo venía participando del circuito de menores desde los 7 y a los 12 es cuando clasifico por primera vez al... Bueno, no clasifico por primera vez, pero sí era la primera vez que viajaba a un mundial como pareja número uno, por así decirlo. Ujú. Y ya desde ahí que no paré de entrenar. Entonces es un poco eso, ¿no? Yo creo que desde muy chico, lo que te digo, jugar prácticamente todos los días y ya después un entrenamiento diario también. Mm. También investigando, por ahí estoy mal en la investigación, pero puede ser que hayas No. tenido un entrenador que se llamó Hugo Luffy. Sí, 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 bueno, él es mi tío, es hermano de mi madre. Ajá. Y un poco lo que te decía, ¿no? Al final mi familia siempre estuvo muy, muy cercana al pádel. Él era profe en mi club. Ahora mismo está viviendo en Miami también con el pádel y tal. Y
Y sí, sí, lo único que, lo que pasó un poco que al ser mi tío y yo estar todo el tiempo en el club, nunca fui un alumno regular, por así decir, ¿no? Claro. El que iba lunes, miércoles y viernes. Mm, Era el de que el lunes a lo mejor salía del colegio y le decía, hoy hay un lugar y iba y a lo mejor el martes tenía la misma hora y prefería jugar un partido, entonces nunca fui como un alumno regular de él ujú. hasta esta etapa que te digo yo de los 12 que ya empecé a entrenar, pero sí que también intentaba a lo mejor meterme en los encuentros que había de su escuelita. Yo participaba como un alumno más y al final yo lo único que hacía era estar todo el tiempo en el club. Puede ser que con él practicabas, por ejemplo, un tipo de entrenamiento de ejercicio de el golpe de impacto en un canasto. Sí, 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 o sea, obvio, obvio. Sí. Era, sobre todo, bueno, con él fue con quien hice mis primeros canastos, por así decir, ¿no? Ujú. Lo que te digo, yo jugaba muchos partidos, participaba de torneos y con él fueron mis primeros entrenamientos. Claro. Eh, no, al final lo básico y bueno, yo hasta el momento yo me la pasaba increíble, pero todavía no lo veía como algo a lo que realmente me quería dedicar, a lo mejor, ¿no? Ujú. Y ahí cuando vos me hablabas de Sub-12, el torneo de 12 Sí, años, el mundial, vos hiciste dupla con Ramiro Valenzuela. sí, 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 sí. En, Ese en- fue el primer año que jugué con Rama Ujú. y clasificamos como pareja número uno al Mundial, que fue en Málaga, y sí, 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 pude jugarlo con él. Claramente esto lo estás llevando a cabo hoy en día, pero a la hora de jugar al pádel, ¿qué importancia tiene la sincronicidad o la sincronización con tu pareja? ¿Cómo uno entra en sincronización con la pareja? Es súper importante, ¿no? El primero, bueno, ahora más profesionalmente, el poder llevarse bien, bien fuera de pista también, yo, por lo menos yo lo considero súper importante. Pero el tema de poder conocerse con tu compañero creo que es muy, muy importante. Por eso mismo, las pretemporadas juntos, tratar de tener la máxima cantidad de entrenos juntos. Y, y bueno, está la vida, ¿no? Que a veces mientras más tiempo juegas junto con una pareja, a lo mejor los resultados van mejorando. Para mí es súper importante, por lo menos a nivel profesional, ¿no? Durante el partido en sí, en esa sincronicidad. Por ejemplo, cómo miden la velocidad del pique en el cristal. Es decir, bueno, la dejo y que defina el que está en la red. O, por ejemplo, a veces dejar pasar la pelota para que lo define mi compañero. O la comunicación. ¿Qué tipo de estrategias utilizan desde lo que es el juego dentro de un partido? Bueno, yo creo que justo como decías vos, la comunicación es súper importante y mientras más te conoces con tu compañero, al final eso fluye más, ¿no? No es algo que salga forzado ni nada. Y después también el conocerte hace que sepas lo que va a hacer tu compañero. Entonces, a lo mejor vos con tus movimientos te puedes adelantar un segundito, prácticamente nada, pero a lo que él va a hacer y bueno, claramente las jugadas fluyen, por así decir. Ahí, Eh, sí. no, 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 decime, decime. Ahí es muy importante, hay un momento en que ustedes dicen de tanto entrenamiento, de tantos torneos, de tanto jugar al deporte, es como que ya accionan a partir del reflejo o ya accionan a partir de, bueno, no pensemos tanto, ejecutemos. Bueno, generalmente yo creo que el entrenamiento también se basa un poco en eso, ¿no? Uno entrena y practica lo que no sale a lo mejor naturalmente para que cuando llegue el momento en competición, eh, uno pueda resolver naturalmente y no forzando todo, ¿no? Ujú. Es un poco eso. Sí, sí es verdad que a lo mejor lo has escuchado de cuando jugaba con Leo, que a veces éramos dos chicos que recién llegábamos al circuito, las estrategias nos costaban muchísimo. La única estrategia que teníamos era que fluya todo y juguemos. Pero bueno, por suerte ya de a poco me voy pudiendo adaptarme a las estrategias, a lo que me pide el equipo y creo que también es súper importante saber poder hacerlo. Ah, entonces en esa parte de que hablamos de la sincronicidad, el aspecto táctico, bueno, un estilo de juego, un aspecto estratégico, eso es fundamental entonces también, aplicado a la técnica.
Sí, 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 yo creo que son cosas que son súper importantes, ¿no? Tanto la técnica, la táctica, sincronizarte con tu compañero, el físico. El físico al final es algo personal, pero que es súper importante para el equipo. Estar psicológicamente bien o preparado. Creo que son un conjunto de muchísimas cosas que hacen que uno pueda estar preparado para competir. En la parte del físico, ustedes, acá quiero marcar qué rol fundamental tienen, por ejemplo, el tema de los pasos cuando uno va jugando un partido. Porque el otro día estaba escuchando la Fede y él decía, bueno, el aspecto defensivo, porque él decía, me destaco mucho en el aspecto defensivo, y él decía, no hacer tantos pasos, porque si haces tantos pasos en medio de un partido te puede comer piernas. Entonces, eso como que tiene que ver como el tema de la dosificación. ¿Qué importancia tiene ese el uso de los pasos? Bueno, yo todavía soy un poco principiante en cuanto a eso. Creo que se lo podrías preguntar mucho mejor a Ariel, a mi profe. Pero sí es verdad que es algo que trabajamos mucho, ¿no? Al final trabajamos con movimientos específicos para pádel, que son los que realmente terminamos ejecutando en un partido. Y, y un poco lo que te digo, ¿no? El entrenarlo y tal hace que luego salga natural y, o que tengas que hacer un paso sin pensarlo, sin que cueste. A veces hay giros para determinados lados que Mm. cuestan más o menos. Entonces con el equipo eso se trata de estudiar y poder mejorarlo claramente. Ahí, bueno, vos estás, saliste claramente de Villa Mercedes. Hay como una especie de legión de jugadores de pádel que han salido de San Luis. Y bueno, también de otros lugares. Lo tenemos a Agustín Tapia, también de esta cuestión federal. Lo tenemos a Leo, que salió de Posadas, etcétera. ¿Qué visión tenés vos del pádel hoy por hoy en relación a el auge que está teniendo? Porque uno inclusive puede ver en el pádel que lo practican, por ejemplo, el vecino de un barrio. Es más, yo soy de Neuquén Capital. Y a mitad de cuadra tengo el Costa Padel, en donde mucha gente del barrio va y juega. Y también puede ver en redes sociales ex deportistas o deportistas hoy por hoy, no sé, de fútbol, básquet, etcétera, tenis, jugando al pádel. ¿Qué visión tenés de este auge? ¿Por qué se está produciendo Bueno, este yo auge? siempre, la verdad que me veo como un privilegiado de la etapa del pádel que me está tocando vivir, ¿no? Creo que es una etapa increíble en la que el pádel está teniendo muchísimo crecimiento. Sin dudas, el pádel ya venía teniendo un crecimiento, pero la pandemia ayudó muchísimo. Fue uno de los primeros deportes que jugó y que se jugó y todo el mundo, yo creo que empezó a jugar al pádel. Muchos cuando se abrieron otro deporte lo dejaron, pero también muchísima gente siguió. Y creo que el crecimiento en todo el mundo se nota mucho, ¿no? Creo que se puede ver en el calendario de torneos que tenemos, a los países que estamos yendo a jugar, en prácticamente todos los continentes. Y, y creo que, bueno, eso es buenísimo para el deporte y espero que siga así por muchos años más. Ahí yo te decía que, por ejemplo, cualquier hijo de vecino va y juega al pádel porque tiene un pádel a la vuelta de la esquina, como me pasa a mí acá. ¿Qué aspectos fundamentales? Hablo de una cuestión, por ejemplo, no sé, en cuanto a salud, no solamente salud mental, sino también salud física, etcétera, otorga el pádel. Para, por ahí no tengo, no sé, una persona que no tenga pretensión de ser jugador profesional, pero solamente con jugarlo. Yo creo que un poco lo bueno que tiene el pádel, que al final se puede ir a jugar con amigos, se puede disfrutar de muchísimo. Tiene una parte social, ¿no? De, al final, a lo mejor para jugar al fútbol son muchísimos y para jugar al pádel se necesita menos gente y creo que es un deporte que con muy poco se la puede pasar muy bien, Ujú. eh, que no es, que no es difícil de jugarlo, que es... Entonces... En cuanto a lo, bueno, de lo que estamos hablando, creo que amateur se podría decir que es algo muy entretenido y, y bueno, por eso también lo indica un poco la gente, ¿no? Que cada vez va a jugar más y cada vez se conoce más el deporte. ¿Qué visión tenés, por ejemplo, por el lado de los formadores? Hoy por hoy, los formadores en Argentina, formadores que tienen conocimiento, que tienen una vocación de por medio y que esa vocación después los llevan a la formación por ahí de los chicos más chiquititos para que puedan relanzarse, que puedan dar sus primeros pasos dentro del deporte.
Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a eso, creo que está claro que Europa a lo mejor está un poquito más avanzado, pero también está bueno decir que la formación en Argentina no, al final no es mala, ¿no? Por algo hay tantos jugadores argentinos, Ujú, más allá de lo que pueda aportar cada uno personalmente, creo que la formación, o por lo menos el ambiente que se vive, es bueno. Y bueno, a mí me tocó tener muy pocos entrenadores, la verdad, en Argentina. Yo entrené con Hugo, mi tío, que te dije desde muy chico, y a partir de los 12 hasta los 16 que vine por primera vez a España, entrené con Alejandro Bazán, un entrenador ahí también de mi ciudad y del cual aprendí muchísimo, pero lo que te digo, no tuve tampoco tantas experiencias con diferentes entrenadores, ¿no? Como para saber qué decirte. y en ese traspaso, porque vos viajaste a España siendo muy, muy joven, con 16 años, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese pasaje yendo de muy chiquitito, de pasar de Argentina a España, y la adaptación en otro país? Bueno, las primeras veces que vine con 16, eran a lo mejor por 2 meses, 3 meses, eh, que fue en 2022. Fue la primera vez que vine, como por así decir, a vivir. eh, y sin dudas, es un poco lo que sueña uno desde chico, ¿no? El poder entrenar en Europa. Al final siempre está claro que, no sé cómo se le puede decir, pero el epicentro un poco del pádel Mm, está acá. Y para mí era como un poco un sueño, ¿no? Claramente aprender de diferentes conceptos, a lo mejor no tanto como lo que veía yo en Argentina, eh, otro tipo de torneos. Yo al final ya cuando vine empecé a jugar un poco World del Tour y poder ver el nivel que había en previas era increíble. ujú. Entonces fue genial un poco ser consciente de todo lo que era el mundo del pádel, por así decir. Y, y poder haberlo vivido tan chico. Bueno, no sé si tan chico, pero bueno, era Claro. bastante joven. No, sí, pero justamente, es más, lo hablaba en una entrevista que hice con, bueno, con una jugadora de hockey de las Leonas, Julieta Jancunas, que ella me decía que cuando empezó a entrenar hockey ya de manera profesional y empezaba a realizar viajes, etcétera, es como que a veces la vida del deportista, comparado por ejemplo con la mía, con cualquier otro que no es deportista, es como que hay una aceleración, ¿no? De la vida. Yo, por ejemplo, a los 16 años estaba, no sé, a la secundaria, por ejemplo, por así decirlo, o iniciando la universidad, y ustedes ya están, por ejemplo, viajando en España, ya están ingresando dentro del deporte de manera profesional. ¿Cómo es esa aceleración de la vida? Sin dudas es un poco ahí, un poco complicado y claramente hay que tener mucha decisión por lo que uno hace, ¿no? Yo con esto que hablamos, con 16 años, al final, el primer viaje, yo sí estaba en la secundaria, yo fui a un colegio que siempre, la verdad, me bancó mucho en eso como al final viajaba mucho dentro de Argentina también, muchas veces que desde el miércoles ya faltaba y volvía el lunes a la otra semana. Eh, y claro, era la primera vez ya que dejaba el colegio por 1 mes y medio, después 2 meses, hasta que bueno, en un momento lo terminé dejando del todo porque era imposible ya seguir el ritmo presencial, ¿no? Ujú. Pero claro, sin dudas es un poco más. Yo me veía, si me preguntas desde muy chico, yo hablaba con mis viejos de termino la secundaria y me voy a vivir a Europa. Era como el sueño, ¿no? Y al final pasó todo 2 años antes de que pueda terminarlo. Pero bueno, por lo menos a mí un poco siempre recalco que lo que más me ayudó, o a lo mejor tuve yo presente, fue la decisión que tenía por hacer lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, yo Ujú. estaba decidido a que quería dedicarme al pádel al 100%, de que si tenía que venirme a vivir acá, dejando familia, amigos, eh, que es complicado también, lo iba a hacer. Entonces, creo que un poco fue para mí lo clave, ¿no? De tener un poco esa decisión de hacer lo que, bueno, por lo menos lo que yo amo. Hablabas como una cuestión de proyección. Bueno, ¿cuál era tu proyección para el año pasado, de 2024?
iniciando el 2024. Y decías, bueno, que con Leo tenían ganas de ser constantes, ¿no? En los torneos, tener constancia. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan importante es el aspecto mental para tener constancia? Porque puede suceder de que un deportista gane un partido y después entre en un bache y gane un partido y entre en baches. ¿Qué tan importante es en lo que es la mentalidad tener una constancia en el tiempo? No, muy importante, la verdad. Yo no soy mucho de los que, la verdad no me gusta decir a lo mejor que la mentalidad es más importante que el físico es más importante que tal, o que el pádel o todo. Creo que, como te decía recién, es un conjunto que tiene que estar todo en orden para realmente funcionar, ¿no? Ujú, Pero respondiéndote exactamente lo que vos me decías, creo que la mentalidad es súper importante, ¿no? Al final, eh, perder y saber que al otro día tenés que ir a entrenar igual, o al otro día viajás y y cuando llegues, ya pasando 2 días de que perdiste, tenés que entrenar. Eh, no solamente decir, ah, gané, bueno, ahora sí vamos a entrenar full, y en el momento en el que perdés, no, me necesito una semana de descanso, cosas así, ¿no? ujú. Eh, entonces, bueno, es un poco ahí el estar preparado para las diferentes situaciones que te va dando el deporte. Yo con mi psicóloga es algo que he trabajado mucho desde muy chico, y, y que, bueno, a día de hoy me ayuda muchísimo, ¿no? El saber que aunque a veces perdés y te vas con una buena sensación, a veces perdés y la sensación con la que te vas es horrible, pero saber que de todas formas al otro día yo tengo que estar entrenando igual. Y entonces, nada, yo por lo menos yo lo considero súper importante eso que vos me decís. Claro, sí, ahí está un aspecto que me marcaste que está muy bueno, que es como una especie, una cuestión integral, ¿no? Cuestión física, mental, técnica, táctica, es como, es todo global, ¿no? La importancia de que sea global el deporte a la hora de abarcarlo. Sí, 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 yo creo que es importante que esté todo en su lugar, ¿no? Claramente, a lo mejor yo tengo la mejor mentalidad del mundo, pero si físicamente o padilísticamente no estoy bien, va a ser muy complicado realmente poder ganar, o por lo menos que yo me sienta bien. Ujú. Entonces creo que yo le doy la misma importancia a todo, la verdad. Y, y me gusta intentar siempre estar en mi mejor nivel, por así decir, en cada una de esas facetas. Es más, vos tuviste en el último tramo de Vela, eh, y Vela estuvo 15 años hasta los 45 años compitiendo. eh, Y uno se pregunta, ¿cómo hizo para mantenerse así en el tiempo, digamos? Pero competitivo, no es que se mantuvo en el tiempo y... Sí, No, no, sí, sí, pero sí, sí. verdaderamente competitivo número uno. Es increíble eso. Sí, bueno, creo que él en cuanto a eso, es un claro ejemplo de que todo tiene que estar en orden, ¿no? Claro. Eh, yo fui un privilegiado de poder estar en la última etapa de su carrera como jugador, y aprendí muchísimo. Pero bueno, es un poco lo que decías vos, ¿no? Para al final, si uno quiere alargar su carrera o tener una buena carrera, eh, por lo menos del lado que lo veo yo, creo que todas las cosas tienen que estar en orden. ¿Y cuánto aprendes? Porque veo que aprendes mucho a partir de la observación y, por ejemplo, bueno, lo tenés, tenés el ejemplo de Vela, pero también, por ejemplo, lo tenés a Agustín Tapia, lo tenés a Leo, tenés a varios jugadores que están a tu alrededor. ¿Cuánto aprendes a partir de la observación? No, muchísimo, la verdad. Eh, yo creo que siempre, cada entrenador por el que vos pases o cada compañero te deja algo. Es muy complicado de que no. Mm. Y por lo menos, bueno, te voy a responder más puntualmente con Vela, ¿no? Con Vela aprendí mucho más allá de dentro de pista también, en sus rutinas. Pese a decir, no, eran los últimos 3 meses y hacía cualquier cosa, no, o sea, él se seguía tomando todo como en el primer día. Y en cuanto a eso, aprendí mucho. Después, en cuanto a lo que me decís de poder estar rodeado de jugadores como Agus,
Yo hago, bueno, el físico compartimos entrenador y entrenamos juntos, de hecho. Eh, y lo mismo, yo aprendo cada día. O sea, al final, si puedo aprender de alguien, es de quien actualmente es número uno. Eh, entonces, lo que decís vos, yo creo que a través de la observación también se puede aprender muchísimo. ¿Qué es el pádel en tu vida? Actualmente, todo, ¿no? Eh, Mi vida se mueve en base al pádel. Mi lugar de residencia, lo lejos que estoy de mi familia, mis principales amigos son por pádel. Eh, Todo, creo que casi prácticamente todo se basa en el pádel. Es el deporte que amo, por así decir, y que tengo el privilegio de poder vivir de él. Eh, pero bueno, yo lo describiría como un poco eso, ¿no? Todo. Mi familia, mis amigos, mi círculo más cercano se basa en el pádel y, y bueno, yo también feliz de que sea así. Esto fue Hijos del Pádel, un podcast donde el deporte se conversa. Hasta el siguiente capítulo. Campeón del mundo en 2024. Una vez Tagliafico dijo la dificultad, o lo pensaba de esa manera, luego de salir campeón del mundo en Qatar 2022, y hacía referencia, por ejemplo, en chicos jóvenes, como, no sé, Julián Álvarez, por así decirlo, siendo tan jóvenes, ganando ya un mundial, que es el sueño máximo que uno pueda anhelar. Vos ya siendo campeón, muy joven, ¿cuáles son los sueños a seguir para más adelante? Bueno, yo creo que ese sueño es algo que se mantiene, ¿no? Si me preguntás este año, me hubiese encantado participar de la selección mayor. Mm. Era, no sé si lo tenía como un objetivo, ¿no? Porque al final es algo que lo deciden los entrenadores, pero sí que me hubiese encantado. Y por suerte yo con esta estaba súper contento y claro, el sueño del mundial y poder haberlo cumplido tan pronto como decís vos, en los primeros años de mi carrera, te puedo asegurar de que sí ese sueño de poder seguir estando en la selección representando a mi país y ojalá poder ganar muchos mundiales. Eh, Al final es una semana diferente, ¿no? Estás representando tu país con jugadores en lo que nos enfrentamos durante todo el año y esa semana estamos todos unidos y es algo, bueno, por lo menos para mí fue una experiencia increíble, una semana completamente inolvidable y que espero poder repetir.